Damos gracias a Dios por permitirnos este reencuentro en este eh, excelente tema acerca de la familia, el matrimonio, la constitución de esta entidad que el Señor solo en su misericordia creó a través de un hombre y de una mujer. Habíamos hablado al inicio, sin ahondar mucho en ello, del plan de Dios. Sabemos que es un plan establecido por Dios para que el matrimonio llegue a un feliz término. Y la idea era continuar con el propósito. Entonces hay diferencia entre un plan sobre el cual se edifica, sobre el cual se tienden unas bases que ya nos quedaron claras, y el propósito de esa edificación. Cuando hacemos un edificio, hacemos un plan, se tienden unas bases, unas amarras, unas vigas, hay ingenieros, arquitectos, se utilizan personas para la electricidad, para la mampostería, bueno, para diferentes áreas. Y todo ese ensamblaje tiene un propósito final, que hayan personas que lo habiten, ya sea en oficinas o sea familiar. Todo esto es el gran propósito de ese plan. Dios estructuró entonces un plan para el matrimonio y ese plan tiene unos propósitos. ¿Cuáles serían los propósitos con los que Dios o en los que Dios pensó para que este plan se llevara a cabo y llegase a un feliz término? De eso vamos a hablar hoy. Propósitos. Debemos entender y debe quedar muy claro, queridos amigos, que la institución del matrimonio creada por Dios está sometida a un voraz ataque de Satanás. Satanás es el enemigo por trascendencia del matrimonio. Él quiere destruir, él quiere desligar, él quiere separar, él quiere llevar al caos toda esta bella y hermosa institución. Pero ahí está el Señor. Ve, querido amigo, ahí está el Señor. Amigo, amiga, hermano, hermana, Dios es el único que puede ayudarnos a salir avantes en todo este proceso. Entonces, hablando de propósitos, vamos a establecer el primer propósito. Vamos a expandir la idea de lo que Dios quiere y del propósito, perdón por la redundancia, del propósito con el que el Señor quiere que ese plan llegue a un buen fin. Primer propósito, reflejar la imagen de Dios. Y noten, reflejar la imagen de Dios. Habíamos hablado de cuando hombre y mujer se conocen y ese gusto inicial, fijándose solo en lo exterior, realmente son escasos los que han fijado su mirada en lo espiritual. Siempre estamos en lo material, en lo sensual. Pero Dios instituye el matrimonio, planea el matrimonio con un propósito. Primer propósito, reflejar la imagen de Dios. ¿Y de qué se trata ese tema de reflejar la imagen de Dios? En el libro de Génesis, el libro de los comienzos, capítulo 1, versículos 26 y 27, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Prestemos mucha atención. Entonces dijo Dios, noten que el mandato, la exposición, viene del arquitecto constructor, que es Dios. Él es el que ha planeado toda esta situación y Él es el que ordena, es el que dispone, Él es el que da el paso a paso para que la obra continúe. Entonces dijo Dios, hagamos. Y ya sabemos, pues los que conocemos la palabra de Dios, que ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos se pusieron de acuerdo en este plan y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre. ¿Cómo creó Dios al hombre?
A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces no está hablando solo del hombre, sino varón y hembra fueron creados a imagen de Dios. Entonces el Señor se traza como primer propósito que en este plan sea reflejada la imagen de Dios. La humanidad fue hecha, querido hermano, querido amigo, para reflejar la imagen de Dios en la tierra. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso somos seres espirituales. Cuando Dios ha llegado a nuestras vidas, nos convertimos en tener ese soplo divino, la unción del Espíritu. Somos seres espirituales. Y ese ser espiritual tiene como gran propósito, instituido por Dios, reflejar la imagen de Dios. ¿Y de qué se trata el reflejar la imagen de Dios? Que cuando vean al varón o a la hembra que Él formó, unidos en un solo espíritu y en una sola carne, se refleje la imagen de Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿qué imagen tenemos de Dios? ¿Cómo concebimos a Dios? Entonces tenemos que ir a las características del Señor. Un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, un Dios lleno de amor, de paz, de misericordia, de dulzura, de benignidad, un Dios que perdona, un Dios que agrada, un Dios que ayuda, un Dios que está siempre presente en cada circunstancia donde estén sus hijos, un Dios que no desampara, un Dios que por el contrario lleva de la mano y cobija bajo sus alas. Entonces cuando nos preguntamos cuál es la imagen que debe reflejar hombre y mujer dentro del matrimonio, tenemos necesariamente que trasladarnos a lo que es Dios. Un Dios perfecto, un Dios que obra, un Dios fiel, un Dios proveedor, tanto en la parte espiritual como en la parte material. Un Dios que escucha, un Dios que no es intransigente, un Dios que permite que vidas avancen tomadas de su mano, un Dios que levanta a los caídos, un Dios que perdona. Entonces el matrimonio entre hombre y mujer deben reflejar esa imagen, deben mostrar que hay un Dios presente, que hay un Dios que siempre está allí, que hay un Dios que los hizo y que esa hechura debe reflejar todas las características de Dios. Si queremos, si anhelamos que una relación funcione, que una relación llegue a esos felices y buenos términos que todos esperamos, no podemos extraernos de reflejar la imagen de Dios. Y eso tiene que llevarnos a transformar, a cambiar nuestras vidas, a operar bajo otros parámetros, no los parámetros del mundo, sino los parámetros de Dios. Y Satanás quiere interrumpir eso. Satanás quiere meterse allí en la lucha y hacer que no se refleje la imagen de Dios, sino la imagen del mundo, la imagen del machismo, la imagen de la falta de respeto, la imagen del desamor, la imagen de la vida licenciosa, la imagen de los deseos de la carne. No es eso lo que Dios quiere. Ahora, al final, la imagen de Dios es una imagen de santidad. Entonces notemos la tremenda importancia que Dios ha colocado en las parejas. Reflejar una imagen santa. Y cuando hablamos de santidad hablamos de pureza. Cuando hablamos de santidad hablamos de transparencia. Cuando hablamos de santidad hablamos de entender que nosotros somos mucho más que cuerpos físicos. Nos centramos en lo físico, ojos, pies,
manos, físico. Nosotros somos mucho más que eso. Si usted se ve al espejo en un momento de quietud, usted alcanza a percibir que hay algo más que lo que usted está viendo. Hay algo más que la figura que está proyectando ese resplandor del espejo. Adentro de esa persona vive Dios. Adentro de quienes le han recibido como su Salvador personal. Entonces, lo que hay que reflejar, lo que hay que transmitir, no es lo exterior, sino lo interior. Y la pregunta, una de las preguntas, hacemos muchas preguntas en esta charla, ¿no? Una de las preguntas es, ¿qué consideramos que hay en nuestro interior? ¿Cómo somos? Nos conocemos a nosotros mismos y nosotros no podemos engañarnos. Como no podemos engañar a Dios, podemos engañar a las personas, pero no a Dios. Entonces, reflejar la imagen de Dios es un propósito fundamental incluido en el plan del matrimonio, de la familia y de toda esta organización. De tal manera, hermanos, que hay trabajo por desarrollar para que ese plan llegue a un fin específico, que es glorificar a Dios. ¿Y cuál es? Reflejar la imagen de Dios. Entendiendo, y lo reitero, entendamos que somos mucho más que cuerpos físicos. Nosotros somos como Dios. Dios no es un ser corporal, Dios es un ser espiritual y usted, debemos entender que al ser creados por Dios a su imagen, tenemos que transmitir lo que hay allí interiormente. Dios y usted, Dios y yo, somos personas entonces con grandes capacidades. No podemos andar derrotados, porque fuimos hechos a imagen de Dios y Dios es un Dios de victoria y no de derrota. Dios es un Dios de fortaleza y no de debilidad. Dios es un Dios de esperanza y no de desasosiego. Dios es aquel que debemos conocer y al que debemos permitir que opere bajo su soberana voluntad en este plan, llevándonos a cumplir los propósitos que Él tiene. La satisfacción completa en todas las áreas debe ser total. Cuando hablamos de capacidad, hablamos de tener capacidad de amar, capacidad de pensar, capacidad de escoger, capacidad de sentir, capacidad de llorar, capacidad de reír, todo basado en el plan de Dios. Y llevar eso a la realidad nos hace totalmente plenos. Y eso hace, querido amigo, que haya unidad dentro del matrimonio. Porque eso también lleva a la libertad. Una libertad de amar, de pensar, de escoger, de sentir. Todo eso debe tenerse en cuenta dentro de los propósitos del Señor. Ahora, entendiendo bien que cada renglón, cada espacio de los que hemos nombrado, está guiado por la poderosa mano del Señor. No podemos desviarnos a dejar que el enemigo manipule nuestro pensamiento o nuestras acciones, todo guiado de la mano del Señor. ¿A qué nos lleva entonces reflejar la imagen de Dios? Nos lleva a la unidad. Y la unidad, hay una correlación. Nos lleva a reflejar unidad. Y la unidad nos lleva a reflejar la imagen de Dios. Cuando estamos en un mismo sentir, en un mismo propósito, comunicándonos, cuando estamos tomando las decisiones de parte de Dios, cuando le consultamos a Él, cuando le tenemos en cuenta esa unidad
lleva a reflejar la imagen de Dios. Podríamos preguntarnos hoy a los que ya han avanzado en este proceso del matrimonio, inclusive a los que están pensando unirse en este bello vínculo. ¿Hay unidad en nuestra relación? ¿Hay unidad en el pensar? ¿Hay unidad en el amar? ¿Hay unidad en el escoger? ¿Hay unidad en el sentir? ¿Hay armonía en la relación? Entonces, si usted ve el cosmos y ve la creación, Dios es un Dios de armonía, que tiene todo situado en el lugar exacto, para el propósito que Él desea desarrollar. La armonía nos permite tener paz, tener calma, tener tranquilidad, ir bajo la visual de un Dios bueno. La armonía al final, no lo olvidemos, nos permite experimentar la unidad con Dios. Y dijimos que la unidad es necesaria para reflejar la imagen de Dios. No olvidemos ese punto. La unidad es necesaria para reflejar la imagen de Dios. Si estamos pasando por fallas en ese sentir, o no hay armonía, no hay unidad en nuestra relación, no hay ese suficiente amor, no hay ese suficiente sentir de respetarnos, de amarnos, de valorarnos los unos a los otros, hay que replantear. Algo está fallando en cuanto a la unidad. Algo está fallando en cuanto a la armonía que impide que reflejemos la imagen de Dios. La demostración de unidad con su cónyuge refleja una unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La demostración de unidad. No que le demostremos a la gente que somos unidos y que pareja tan bella y que cómo se aman y... No, la unidad se demuestra delante de Dios, delante del Padre, delante del Hijo y delante del Espíritu Santo. La demostración de unidad tiene algo espectacular, querido amigo. Cuando estamos unidos, derrotamos las estrategias del enemigo. Cuando hay comprensión, cuando hay entendimiento, cuando Dios está allí en las decisiones, en el pensar, en el escoger, en el mirar, en el tratarse, en el hablar. Esa unidad es fundamental para derrotar la estrategia de un enemigo que anda por ahí rondando. De un enemigo que lo que quiere, y tengámoslo totalmente por sentado, que lo que él desea es derrumbar, es dividir. Entonces, entre más unidos y más armoniosos seamos, mientras la presencia de Dios esté en medio de nosotros, mientras reflejemos la imagen de Dios, esa es una herramienta fundamental para derrotar las estrategias que el enemigo tiene. Y tengamos mucho cuidado. A veces nos sentimos muy seguros. A veces nos creemos muy firmes. A veces pensamos que circunstancias no llegarán a distorsionar la realidad de la relación. Pero hay que tener cuidado porque, como dice el Señor, Satanás anda como león rugiente, ¿buscando qué? ¿A quién? Devorar. Y cuando se deja caer en manos de Satanás, recuperar la confianza es muy difícil. Solo se puede hacer cuando hay armonía y cuando hay unidad y cuando se está tomado de la mano del Señor. Primer propósito
reflejar la imagen de Dios. Entonces, partimos y comprendemos que hay armonía, que hay relación, que hay una estrategia para vencer al enemigo, que está Dios en medio de todo lo que se hace, en el pensar, en el amar, en el escoger, y la cosa va bien. Y seguimos avanzando, entonces ya hemos pasado victoriosos por ese primer propósito, unidad y armonía, reflejando la imagen de Dios. Un segundo propósito, multiplicar una herencia piadosa. Y me encanta cómo Dios, en su plan, y quiero que estemos ahí bien juiciosos, tomando nota de cada detalle que el Señor instituyó en el plan. Entonces, primero la pareja, ya lo habíamos dicho. Hombre y mujer los creó, los unió, creced, multiplicaos, unidos, respetaos, amaos, valoraos, tened, por favor, armonía y unidad y reflejar la imagen de Dios. Y ha avanzado ya esta relación. Y esa relación va a entrar en una etapa de multiplicar, ¿cierto? De multiplicar una herencia piadosa. Entonces el segundo punto, el segundo propósito en este gran plan que tiene el Señor es multiplicar una herencia piadosa. Si vemos allí en Génesis capítulo 28, capítulo 1, perdón, versículo 28, el Señor los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Había trabajito por hacer, ¿cierto? La tierra, cuidar los animales y todo este tema de preparación, porque fue un tema de preparación para lo que venía, pero el Señor le dijo: multiplicaos. Y ese multiplicar tiene que ver con descendencia, con procreación. Nada de el sexo dentro del matrimonio, dentro del matrimonio, no es pecado. Alguna vez les invito a que lean el libro de Cantar de los Cantares. Allí el Señor hace una bella exhortación, una poesía, pues este libro pertenece a ese grupo de los libros poéticos, una poesía espectacular al amor, al amor. Dios es amor, Dios creó el amor y Dios dice: creced y multiplicaos. Esa multiplicación también debe darse en amor. El Salmo, el libro de los Salmos, capítulo 78, instruye a esta pareja que está reflejando la imagen de Dios, que pasó por estos estadios y episodios y llegaron al momento de multiplicar una herencia piadosa. ¿Cómo se edifica una herencia piadosa? Noten que el Señor está hablando de herencia. Los hijos son herencia de los padres. Y debemos valorarlos y debemos amarlos, debemos cuidarlos y protegerlos. Pero esencialmente debemos buscar que crezcan piadosamente. Dice el libro de los Salmos, capítulo 78. Escucha, pueblo mío. Y ahí estamos incluidos usted y yo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. El que va a hablar es Jehová. Y han notado que los versículos que hemos estado utilizando, en todos ellos no habla el hombre. ¿Habla quién? Jehová. Jehová de los ejércitos. Y él está clamando, está, si pudiésemos decirlo así, implorando que se incline el oído a las palabras de su boca. Ahora, cuando ya hayamos inclinado nuestro oído, él abrirá su boca en proverbios, en dichos cortos. Hablaré con
cosas escondidas desde tiempos antiguos, verdades que el hombre debe conocer y que ha desechado, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no nos las contaron, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Entonces, ¿cómo se multiplica esta herencia piadosa? ¿Cómo se levanta una herencia piadosa? Entendiendo en unidad y en armonía que Dios nos ha permitido llegar hasta ese punto y que ellos son nuestra herencia. Que lo más valioso que podemos dejarle a los hijos es la palabra de Dios, no encubriéndola, sino por el contrario, hablando de las potencias y las maravillas que Dios hizo. Dios ha obrado de forma maravillosa en nuestras vidas, en la relación matrimonial, en la relación de pareja. Eso debemos contárselo a nuestros hijos. Debemos decirles con todo el amor que lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a un Dios poderoso que ha hecho maravillas, y desde pequeños instruirlos en la palabra de Dios para que cuando sean grandes no se aparten del camino de la salvación. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. La palabra, la Biblia, que no nos avergüence hablarle a los hijos del Señor, una palabra con verdad, una palabra con amor, una palabra inteligente, una palabra que nazca fruto del conocimiento que hemos adquirido del Señor, de las experiencias que hemos vivido, cómo prevenir que nuestros hijos no pasen por las mismas dificultades por las que pasamos nosotros. Y no hablo de dificultades económicas, hablo de dificultades espirituales, que no se equivoquen como nosotros lo hicimos, que no, como decimos aquí en Colombia, que no metan la pata, sino que por el contrario, estén tomados de la mano del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué contar eso? ¿Para qué contárselo a los hijos? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. No solo es para los hijos, nuestros hijos contarán eso a sus hijos. Entonces la herencia ya se está multiplicando. No quedó ese reflejar la imagen de Dios solo en nosotros, sino que la transmitimos a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos, y ya vamos en la etapa de los nietos, para que lo sepa la generación venidera. Dichosos los que han llegado a disfrutar de los bisnietos y los tataranietos. Dios quiere que multipliquemos una herencia piadosa. No sé cuántos hijos tiene usted hoy. O ustedes que si están oyendo esta charla, querido amigo. O los que están planeando casarse. Y están orando al Señor porque les dé la gran bendición de tener descendencia. Esa descendencia hay que multiplicarla, pero de una manera y de una forma piadosa para el Señor. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Vamos, no sé en cuántas generaciones ya, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Segundo propósito,
multiplicar una herencia piadosa. El tema es transmitir, el tema es enseñar, el tema es guiar a los hijos a que miren a Jehová y que no sean necios. La disciplina, querido hermano, de la cual hace poco salió un decreto que no se puede disciplinar a los hijos porque se traumatizan y todas estas cosas y ya se les ha dado inclusive autoridad a los hijos para demandar a los padres si le alzan la voz o qué estará diciendo Dios acerca de eso. La corrupción total, el enemigo, el que anda como león rugiente, ha encontrado presas allí y la familia va a terminar totalmente destruida y descompuesta. De tal manera, querido amigo, que no olvidemos, primer propósito, reflejar la imagen de Dios. Segundo propósito, multiplicar una herencia piadosa. Podemos finalizar este tiempo mirando el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9, donde el Señor nos dice, por tanto, y asimilemos esta palabra, guárdate, cuídate, procura estar atento y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, por el contrario, en vez de olvidarte, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El Señor nos guarde, Él es bueno, su misericordia es para siempre. Y lo único que Él desea es preservar familias que se mantengan unidas, que perseveren en amor, que perseveren en conocimiento de la palabra de Dios. Familias que entiendan que la unidad es totalmente necesaria para reflejar la imagen de Dios y que no se puede reflejar la imagen de Dios si no hay unidad. Unidad entre hombre y mujer, unidad entre los cónyuges, unidad con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin olvidar que la unidad es un arma totalmente indispensable para derrotar las estrategias del enemigo. Hoy vamos a dejar allí, continuaremos en la próxima sesión viendo el propósito número 3, 4 y 5. Un feliz tiempo.